Bien, buenos días, señor presidente. Buenos días a la presidenta del Gobierno, a los miembros del Gobierno y a las personas que nos acompañan. Bueno, pues de nuevo nos encontramos en esta Cámara ante un debate de presupuestos que ratificará por enésima vez pues, las posiciones políticas en esta comunidad. Las posiciones se mantienen inalterables desde el año 2019. Entre 2015 y el año 2019 había una crítica, en este caso del Partido Socialista, en los debates de presupuestos. Se planteaba alguna enmienda a la totalidad y se llegaba a votar en contra. Es curioso, criticaba lo mismo que hace hoy y defiende hoy lo que criticó hasta llegar al poder. Un ejemplo más de la coherencia de estos socialistas que lideran el actual socialismo en Navarra. Lo cierto es que sus gobiernos se autodenominaron progresistas, aunque sus políticas no hacen progresar a Navarra, solo progresan ustedes mismos. Es cierto que unos más que otros, y alguno o alguna puede terminar progresando hasta Soto del Real. Lo iremos viendo. De hecho, si tuvieran solo un poquito de vergüenza, estos serían los últimos presupuestos de la legislatura. Señora Chivite, cada día está más sola, cuestionada por sus socios y rodeada por la corrupción. Y aunque ayer el señor Cerdán nos recordó que mejor solo que mal acompañado, usted sabrá. En estos 10 años lo que han cambiado básicamente ha sido a peor. Han conservado alguna cosa, han empeorado otras. A mí me cuesta encontrar algo que se haya mejorado, empeorar en la mayoría, no avanzar como otras comunidades y conservar alguna cosa, que no podía ir a peor ni siquiera con ustedes en el Gobierno. Sus políticas se sostienen en discursos vacíos, en mantras que repiten a diario, en relatos diversos, entiendo que marcados desde Ferraz los lunes, con bulos, con fakes y con incoherencias, señora Chivite. Pero para que me entienda le voy a poner ejemplos prácticos. Que el PSOE se llame feminista y luego con sus leyes reduzca las condenas a agresores sexuales y salgan antes a la calle, pues evidentemente no es muy coherente. O que el PSOE se llame feminista y tenga ya ni se sabe los casos de acoso a mujeres en su partido. Tampoco es muy coherente. Tampoco es muy coherente que, pues cuando dicen que quieren prohibir la prostitución, pero después, señores socialistas, colocan a mujeres que ejercen la prostitución en sociedades públicas del Estado para pagar sus favores a un ministro como Ábalos, que además era secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, que está en la cárcel, pero que antes, fíjense y recuerden, hagan memoria, vino a la toma de posesión de la presidenta Chivite aquí a Navarra para darle más boato al acto en cuestión y ha disfrutado de nuestra tierra alguna vez, de la forma que le gusta a él disfrutar de la vida. Ya saben, vino, ¿verdad?, sobres con dinero y señoritas de compañía. Parecida coherencia cuando los socialistas navarros hacen que quien mande en Pamplona sea Euskal Herria Bildu y el señor Abaurrea, un tipo que, entre otras cuestiones, tiene el honor de haber sido condenado por agredir a 2 mujeres, ni más ni menos. Son el Gobierno que mejor representa el digo una cosa y hago la contraria, igual que este presupuesto. Y, desgraciadamente, la sociedad navarra ha visto que junto a la corrupción moral estaba la corrupción política. Venían juntas. Señora presidenta y señores socios del Gobierno, atiéndanme todos. A partir de ahora todo va a ir a peor. Lo repito, todo va a ir a peor. Cada día va a ser una agonía, señora Chivite. Pendientes de la siguiente noticia, pendientes del siguiente informe de la UCO o de la Policía Nacional, pendientes del siguiente registro o de la siguiente detención. Así están. Y este Gobierno, y lo saben ustedes, puede explotar políticamente hablando en cualquier momento. El otro día, en el debate de totalidad, no pudimos contar con la presencia de la presidenta del Gobierno ni con varios de sus consejeros. Hoy, afortunadamente, están todos. Si me lo permite, señora Chivite, de usted hablaré al final, pero voy a ir antes a hacer un repaso por cada uno de los departamentos. Un análisis de sus políticas, y ya que a mí se refieren cada vez que tienen ocasión, ¿verdad?, y con una soltura enorme, pues voy a ir refiriéndome también a la actitud, a la gestión de cada uno de los consejeros y consejeras de su Gobierno. Tranquilos, que yo no les voy a poner nota como la señora Álvarez, pero sí que voy a evaluar lo que ha sido el desempeño de su labor a lo largo de estos años. Comenzamos por la persona que podríamos denominar como el gurú del Gobierno, el oráculo. Es la persona de las pocas personas de confianza que le quedan a la presidenta Chivite. De hecho, ha pasado a ser más relevante desde la caída del señor Cerdán y del señor Alzorriz. Solo él le queda como soporte, por eso tiene una enorme responsabilidad en el futuro de lo que ocurra. Hablo, como habrán podido deducir, del señor Taberna, un vicepresidente sin funciones de consejero, un asesor de la presidenta elevado a rango de vicepresidente, que dirige un departamento que han vaciado de contenido y donde antes había un consejero, ahora hay 2. Se dedica a hacer encuestas y estudios para maquillar los estudios imparciales de organismos como si fuera el Tezanos Foral. Es un relator. Habla de acuerdos, habla de consensos, habla de hacer las cosas entre todos, de poner el bien común por encima de cualquier otra cuestión.
Es un hombre de imagen amable que hace un discurso que casi todo el mundo podría comprar, casi todo el mundo y hacer suyo, pero le ocurre lo que le ocurre a cualquier dirigente socialista en esta época. Del dicho al hecho hay no ya un buen trecho, sino un abismo. Se comprometió a tratar de modificar la Ley de Transparencia para el año 2025, pero no va a cumplir. De los decretos que tienen que ver con la mujer y con las víctimas, nada se sabe. Por lo tanto, incumple sus compromisos. Yo tengo la certeza de que no se siente cómodo y que es crítico con todo lo que está pasando en los posibles casos de corrupción. Seguro que ha pensado en dejar este Gobierno en más de una ocasión. Señor Taberna, creo que no se merece pasar a la historia de la política navarra por haber sido cómplice del segundo caso más importante de corrupción de un Gobierno foral. Usted es un hombre sensato, señor Taberna, sabe que esto no va a ir a mejor y todavía está a tiempo. Señora Ollo, pues representa la parte de Geroa Bai en el Gobierno, una mujer de la confianza de Uxue Barkos que lleva áreas de interés para el nacionalismo vasco. Las políticas de memoria son claves para el relato que desde el nacionalismo vasco moderado se quiere hacer en Navarra. Es verdad que los socialistas le pusieron un controller, ese director general, y eso, bueno, pues origina alguna fricción, ¿verdad? Pero ya está acostumbrada. Hay una disputa, creo que clara, entre todos los que conforman y apoyan a este Gobierno para ver de quién se apropia del sufrimiento que generó la dictadura franquista. Parece que ahora se quiere escribir de nuevo la historia y vemos una pelea enorme entre socios. En todo caso, en las políticas de memoria, señora Ollo, nosotros estamos, lo compartimos en parte, básicamente cuando no se hace de forma obsesiva y se hace de forma racional. Episodios como el planteamiento que han hecho con los caídos, haciendo la mayor gloria de EH Bildu, pues ni lo compartimos ni lo vamos a apoyar, como usted bien sabe. Además de que nos parece un error de primer orden, desde el punto de vista político, vincular libertades y democracia a una formación política que sigue sin condenar el terrorismo de ETA y que ha atacado tanto y de forma tan beligerante la democracia que hemos disfrutado. Incumple, por tanto, en cuanto a la modificación de la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo y en materia de euskera, pues también compite, en este caso con EH Bildu, quién es de las dos formaciones políticas la que está más comprometida en la lucha, en la defensa del euskera. Siguen planteando propuestas maximalistas, de paso nutren de dinero público a medios y entidades en euskera, a nuestro juicio, de forma desproporcionada, también en este presupuesto, y el euskera está dejando de ser, fíjese, un patrimonio y una lengua a proteger, y se está convirtiendo, lo han convertido ya para algunos en un negocio, en una manera de ganar dinero. Para nosotros, equilibrio, proporcionalidad, respeto a nuestra realidad sociolingüística, libertad para aprender o no euskera, estas son las claves que apoyamos desde UPN y nunca una herramienta para la construcción nacional. La señora Alfaro, la vicepresidenta de Contigo, pues lleva toda la legislatura tensionada, internamente, básicamente por sus compañeros y compañeras de Podemos. La política de vivienda en Navarra es un fraude, y usted lo sabe. No dan respuestas, imitan las propuestas populistas de la izquierda y replican su fracaso. Mientras tanto, los jóvenes no pueden pagar una vivienda, los precios están desorbitados, los salarios son precarios y salir de casa de sus padres es casi una utopía para la mayoría. Eso sí, frente a esta realidad que nos han traído la inacción de las políticas de los últimos gobiernos en estos últimos 10 años, la culpa es de quien lleva 10 años sin gobernar y de aquellos que hicimos prácticamente todas las viviendas protegidas que hay en nuestra comunidad, es decir, de los malvados y perversos de UPN. En cuanto a las políticas migratorias, lo único que ha hecho ha sido cesar a la directora general de Políticas Migratorias y a su equipo porque no estaban bien orientadas. Usted mismo lo reconocía, incumple también en sus compromisos legislativos. No hay ley de juventud. No hay decretos forales en materia de vivienda. El decreto para regular el servicio de atención frente al racismo y la xenofobia quedaba muy bonito en el discurso, pero se ha debido escapar por la ventana del departamento. Señora vicepresidenta. Señor Arasti, consejero de Economía, no se me enfade, le voy a describir con un calificativo, pero de verdad desde el respeto y con mucho cariño. Recaudador mayor del reino. El hombre que sigue los pasos de la señora Saiz. Primero, delegado del Gobierno, después, consejero de Economía. Llevaba camino de ser ministro. Pero tengo la sensación de que su amistad con el señor Cerdán ha podido frustrar su carrera ministerial. Una pena. Es el encargado de aplicar una política fiscal al dictado de Bildu. Se sientan en esa mesa de negociación y todos salen ganando. Pura magia es lo que hace este consejero. Luego eso trasladan. Es mentira, todos no pueden ganar y ustedes lo saben. Van incorporando pequeñas mejoras que agradecemos. Son peticiones en algunos casos de UPN, pero insuficiente. Empeñado en recaudar para que lo malgasten sus colegas de gobierno a través de los presupuestos, señor Arasti. En otro orden de cosas, dos cuestiones que a mí me parecen muy relevantes. 932 millones de euros de aportación para el año 2026, sin rechistar, sin revisar los intereses de la deuda del Estado que pagamos desde Navarra. Exigencia en la que UPN coincide con Geroa Bai, a quien también en este tema le toman el pelo.
y sumiso, señor consejero, ante la condonación de la deuda a las comunidades autónomas de régimen común que excluye a Navarra. Por tanto, la no defensa del régimen foral y la sumisión a los dictados de Madrid es una de las características de su gestión y eso es un contrafuero, señor Arasti. Legislativamente hablando, luces y sombras. Señor Gimeno, pues muy crítico con los consejeros de Educación de Geroabay, ¿lo recuerda? ¿Qué tiempos? Ha trabajado en cargos de libre designación con UPN, se muestra también con naturalidad y orgullo ahora consejero gracias a Euskal Herria Bildu. Su fuerte nunca ha sido la empatía, la crítica la lleva con poca paciencia. Lo cierto es que sorprende, señor Gimeno, que con los años que lleva en política no tenga la espalda un poco más ancha. En los debates parlamentarios no suele diferenciar entre socios y no socios del Gobierno, es decir, quien osa criticarle pues recibe el castigo de su respuesta, ¿verdad? Sabe mucho más de educación que todos nosotros juntos, esta es la verdad, eso que le quede claro a todos los miembros de esta Cámara. El Departamento cuenta con recursos suficientes, aunque no termina de ser eficaz en la gestión de los mismos. Quizás por ello, señor Gimeno, no es capaz de evitar movilizaciones y huelgas del profesorado. La última, de profesores de formación profesional, a la que, en un alarde de verdad de talante democrático socialista y de compromiso sindical, pues nada más y nada menos que la tildó de huelga política. De la problemática de las necesidades educativas específicas de algunos alumnos y alumnas, en fin, pues de eso ni hablamos. Y va a pasar a la historia, señor Gimeno, por ser quien realizó el mayor recorte de libertades en la educación navarra al reducir la capacidad de libertad de elección de centro a las familias de esta comunidad. De los decretos forales comprometidos, pues para regular el sistema de FP, para el reglamento orgánico de centros, para regular la convivencia del alumnado, pues evidentemente nada se sabe e incumple. El señor Domínguez, el consejero que no quería María Chivite y al que criticaba cuando estaba en la oposición, está siendo incapaz, señor Domínguez, de enderezar el barco de nuestra sanidad. El propio señor Domínguez se encargó en la primera legislatura de torcer su rumbo. Luego, pues su sucesora, en la legislatura 19-23, lo empeoró, dejando una sanidad a la deriva absolutamente al inicio de esta legislatura. Seguro que está de acuerdo conmigo en lo que acabo de afirmar. Lo cierto es que no está siendo capaz de enderezar el rumbo y solventar el enorme destrozo que los gobiernos que se calificaban de progresistas han infringido a la sanidad navarra. Hoy seguimos a la deriva. Todo lo ha fiado la Ley Foral de Salud, que iba a aprobar en 2025. Recuerda, anunció bombo y platillo. De momento sabemos que hay un borrador, que se cierran puntos de urgencia rurales, que la presidenta no quiere y que usted sí quiere. Ha incumplido su compromiso. La lista de espera sigue siendo un disparate. En muchos centros de salud y consultorios sigue siendo imposible que te vea un médico. Cuenta con el presupuesto más alto de la historia, señor Domínguez, pero ni por esas. En la encuesta que hizo el Gobierno hace poquito, pues eso, la salud ocupaba el primer lugar de los problemas de los navarros. Y yo creo que con eso está todo dicho. El señor Chivite, pues su característica principal pues es ser familia, tío segundo de la presidenta del Gobierno. Yo, si fuera familia de la presidenta del Gobierno y hubiera adjudicado a Velate como lo ha hecho usted, solo por hacer un favor a ella me hubiera ido a mi casa y hubiera presentado la dimisión. Empezó mal usted, incumpliendo la ley, y ha seguido peor. Es el responsable del departamento de la adjudicación de Velate, acaba de cesar al director general de Obras Públicas para no tener que irse usted. Los socios del Gobierno que están aquí pues pedían al menos su cabeza, pero en fin, por todo sea por la paz en el mundo, de momento sigue y parece que va a comer el turrón. Es también el consejero que es incapaz de licitar la segunda fase del Canal de Navarra y que nos cuenta historias terroríficas para ir aplazando las fechas y los compromisos adquiridos. El mismo que no compromete avances relevantes en el tren de alta velocidad, que no va a defender la conexión por Ezquio, sino por donde le digan desde Madrid, y el mismo que sigue permitiendo que vayamos a Zaragoza sentados en el suelo. El mismo. En sus compromisos legislativos pues hay más sombras que luces, igual que con su túnel, señor Chivite. El señor Irujo, bueno, pues la cuota del PNV primigenio dentro de este Gobierno, dentro de Geroabay, inmerso en varios procesos de cierres de empresas, donde usted se ha manifestado cercano a los trabajadores, pero no ha podido evitar. En algún caso, y recuerde, la noticia le pilló por sorpresa, fuera de juego. Eso sí, el consejero tenía un plan, el Gobierno tenía un plan, la Ley de Industria. La Ley de Industria, que no se va a aprobar en el año 2025 tampoco, desgraciadamente, por lo tanto no cumple. Y esta había sido uno de los agarraderos del Gobierno durante todo este año de malas noticias en materia de industria. Tampoco se ha aprobado la Ley de Comercio ni el decreto foral por el que se regula la implantación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Le sonríen en Madrid cuando hablan del reparto energético, usted protesta, veremos qué termina pasando, pero desde luego incumple. La señora Maeztu, pues nada, repite esta legislatura, conoce el ámbito en el que está trabajando, los datos no la acompañan, esto es una realidad, la pobreza y la exclusión crecen en Navarra, las listas de espera en dependencia y en discapacidad no cumplen con la normativa, de hecho, en discapacidad ha logrado batir el récord histórico de la lista de espera.
en Navarra. La gestión de los menores no acompañados, señora Maeztu, ha provocado una respuesta social clara y perjudicial. Y entendemos la dificultad, pero ha habido errores de bulto. Cada vez que el Gobierno invade una competencia, el Gobierno de España invade una competencia en materia de servicios sociales, usted mira para otro lado y hace una dejación absoluta de la defensa del régimen foral de Navarra. Y la renta garantizada, esa que la Cámara de Contos dijo que no funcionaba y que usted anunció que la iba a modificar de una forma rápida, pues no sé dónde está, señora Maeztu. No sabemos, nada se sabe. Y básicamente nada se sabe. ¿Sabe por qué? Porque no es capaz de llegar a un acuerdo con el resto de sus socios. Sus compromisos legislativos, normativos para el año 2025 se resumen en que no está aprobada la ley de dependencia, ni la del tercer sector, ni la modificación de la ley de servicios sociales y, como he dicho, no ha traído la modificación de la renta garantizada. Un pleno, señora Maeztu, incumple. El señor García, pues recién llegado, mantiene las formas, aunque aprende rápido que siendo consejero de este Gobierno, ¿verdad?, pues se puede comprometer a algo y luego no cumplir. No pasa nada. Es así. La ley foral de modificación de la ley de ciencia y tecnología era compromiso y no está, señor consejero. La señora López, pues ni una mala palabra ni una buena acción. De sus objetivos de legislatura ni uno para adelante. El nuevo estatuto de la función pública, que iba a ser la prioridad, sigue sin estar y ya le digo yo, no va a estar en toda la legislatura. El consenso sindical, por los aires. El equipo de función pública lo ha cambiado 2 veces porque es incapaz de hacerlo funcionar. La delincuencia crece y la culpa, ojo, escúchenme bien, es de los navarros y las navarras que denunciamos más de lo que deberíamos, ¿verdad? Ni siquiera se cubre la cuota de policía foral que se jubila. Los bomberos son los peor pagados de casi todas las comunidades autónomas de este país. El Palacio de Justicia ese que iban a ampliar, pues tampoco sabemos dónde está. Y la nueva comisaría, después de 2 legislaturas, sigue sin saberse nada de ella. El señor Ayerdi, anterior vicepresidente del Gobierno en la legislatura pasada, gerente de Nasubinsa, 2015-2019, tendrá que explicar, como bien sabe, cómo se adjudican VPO a las empresas de la presunta trama y la Oficina Anticorrupción hace un informe de nulidad. Ahora gestiona un ámbito que conoce por su trayectoria política. Yo creo que es algo evidente. Si me permite, un zorro plateado, cariñosamente hablando, desde el punto de vista normativo, incumple también, señora Ayerdi. No están aprobadas ni la Ley de Despoblación y Desarrollo Rural, ni la Ley de Calidad Alimentaria, ni la de Gestión Cinegética. Tampoco están los decretos del Plan Foral de Regadíos, el Fondo Climático, el Catálogo de Montes de Utilidad o el Decreto Foral de Medicamentos Veterinarios. Con su experiencia política, ni una mala palabra y pocas buenas acciones. O sea, tuvo la habilidad de pasar desapercibido y pasar el mono al señor Arasti en la crisis con los agricultores y los ganaderos y ahora con esta última crisis de las plantas de biometanización, pues bueno, ha gestionado con un discurso político que sabe usted que es mentira, señora Ayerdi, para defender a su portavoz, al señor Azcona, pero ni se sonroja, solo pone cara de que con usted no va. La señora Esnaola, pues lleva un departamento en el que debería estar disfrutando y sin embargo hay problemas. Aprendió rápido que en este gobierno, mejor dicho, se podía vivir muy bien de la redacción de planes que nunca se ejecutan, ¿verdad, señora Esnaola? Es el departamento planificador por excelencia. Planificar sí, tomar decisiones ya sí en otro momento. Ahora que se acerca Fitur, yo le voy a pedir, señora Esnaola, que subamos el nivel de nuestra presencia, porque lo van a agradecer todos los navarros y las navarras. Problemas con Sendaviva, ¿verdad? Recuerda en las adjudicaciones, aportando esa cuota de inestabilidad al Gobierno de María Chivite. Y, por último, pues acabamos de conocer que se han quedado desierta la propuesta de ampliar vuelos desde Pamplona. Veremos qué es lo que termina haciendo. Normativamente hablando, señora Esnaola, no se aprobará en 2025 y, por tanto, incumple su compromiso los decretos de alto rendimiento, de excavaciones arqueológicas o de mediación turística. Como pueden ver, acabo de hacer un resumen como muy rápido, qué pena no tener más tiempo, es un Gobierno que promete y que no cumple. Este presupuesto promete y no cumple con las expectativas de los navarros. De hecho, y se lo vuelvo a repetir, si tuvieran solo un poco de vergüenza, estos serían los últimos presupuestos de esta legislatura. Señora presidenta, cada día está más sola, esta es la verdad, cuestionada por sus socios, aunque públicamente no lo digan, internamente lo están diciendo, y rodeada por casos de corrupción. Nadie la cree, señora Chivite, y es normal. Nos tiene acostumbrados a escucharla decir que no sabía nada de todo lo que está ocurriendo. Y el otro día, de verdad, pensando, me dije a mí mismo, con todas las veces que nos ha mentido, con todas las veces que ha dicho una cosa y ha hecho la contraria, con todas las veces que ha manipulado y retorcido la realidad y la verdad, ¿cómo la vamos a creer ahora? ¿Por qué la tenemos que creer ahora, señora Chivite? Pues no la creemos a usted, presidenta del Gobierno, ni creemos este presupuesto. Creo que viven en una burbuja, básicamente usted, atrapada en ella, creyendo que el mundo se interpreta tal y como ustedes lo viven desde su pedestal, no como lo interpreta la gente desde sus casas, alejados de la realidad,
alejados de los pueblos, alejados de los barrios, alejados de los trabajadores. Están centrados en la palabrería, en el relato y no han querido dar soluciones, y voy terminando, a los problemas que tiene la clase trabajadora, la clase media, empezando por la sanidad, por la vivienda, por los salarios precarios que no permiten llegar a fin de mes, por la seguridad. Ustedes a estas alturas han dejado a las claras que representan un progresismo pusilánime que no ha sabido dar respuestas a los problemas de los ciudadanos. No han sabido o no han querido. Y termino. La gente vive una vida con problemas reales mientras ustedes están hablando del sexo de los ángeles. Han traicionado la esperanza de miles de jóvenes. Y estos presupuestos, al igual que los anteriores, no solucionan, solo ahondan en el error y consolidan el fracaso de su gestión. No hablan de la política real. Estos presupuestos incumplen con Navarra. Señora Chivite, y ahora sí, es una presidenta vacía. Y estos presupuestos están vacíos de ideas nuevas que cambian la dirección y traen oportunidades a Navarra. No aportan nada de eso. Por eso votaremos no con una sonrisa y con las dos manos. Nada más y muchas gracias.